David Smith, un joven de 17 años de Manchester, no le dio importancia cuando su cuñada apareció en casa y le pidió que fuera a la suya. Ella y su novio Ian solían visitar a David y a su esposa Maureen, y Dave e Ian bebían vino barato hasta altas horas de la noche, hablando sobre Alemania, los logros de Adolf Hitler, el interés de Ian en el sadismo sexual, del Marqués de Sade, y haciendo planes vagos para robar un banco, una oficina de correos o algo así. Ya sabes, charlas de hombres. Cuando llegó a la casa número 16 de la avenida Wardle Brook, Smith se sorprendió al encontrar otro joven allí, un chico de 17 años que fue presentado como Eddie. Smith entró en la cocina, ya que le habían ofrecido probar algunas botellas de vino que no quería beber, y mientras estaba allí, escuchó gritos. Corrió de vuelta a la sala de estar, pensando que el chico nuevo podría estar atacando a su amigo Ian, pero lo que vio en su lugar fue a Ian golpeando repetidamente con un hacha la cabeza y el cuerpo de Eddie Evans. Eddie cayó al suelo e Ian le golpeó varias veces más antes de tomar un trozo de cable eléctrico y estrangular al pobre chico hasta matarlo. David, comprensiblemente asustado, cooperó cuando le insistieron en que ayudara a limpiar y envolver el cuerpo para deshacerse de él. En algún momento, Ian bromeó sobre el hecho de que este sangraba mucho y que era un tipo inteligente, mientras limpiaban el cerebro y la sangre del suelo. Ian no pudo llevar el cuerpo a la camioneta de Mayra, así que arregló que Dave volviera la noche siguiente con un cochecito, ya que este tenía un recién nacido. El plan era cargarlo en el cochecito y luego conducir hasta la casa más alejada. Dave llegó a su casa alrededor de las 3 de la mañana, despertó a su esposa Maureen y le contó todo. Unas horas más tarde, armados con un martillo y un destornillador por seguridad, ambos fueron a una cabina telefónica y llamaron a la policía. O al menos, esa es la historia de David, la que mantuvo hasta el día de su muerte. Algunos de los relatos, incluido el suyo propio en ocasiones separadas, varían ligeramente en cuanto a los detalles, pero David contó la historia durante décadas y también decenas, si no cientos de veces, bajo interrogación policial intensiva, por lo que es comprensible que algunos de los transcritos disponibles no coincidan del todo entre sí. Algunos han especulado que él podría haber estado mucho más involucrado, ya que David e Ian hablaban con frecuencia de cometer crímenes juntos y sobre, cito textualmente, enrollar a un marica, atraer a un homosexual a la casa y luego robarle. O al menos eso es lo que Ian Brady afirmó inicialmente en su juicio, diciendo que él y David habían matado a Eddie juntos. Sea lo que sea que estaba sucediendo entre los dos hombres, ahora sabemos que el joven David no tenía ni idea de que iba a ocurrir un asesinato con hacha. Cuando la policía llegó a la mañana siguiente, conscientes de que había armas de fuego en la casa, esto fue antes de los equipos SWAT o del SO-19, golpeando por todos lados y descendiendo por edificios, así que necesitaban pensar cuidadosamente cómo ingresar. Al ver una furgoneta de reparto de pan cerca, el detective superintendente Bob Talbot se acercó al conductor y le pidió prestada su chaqueta blanca del uniforme antes de llamar a la puerta. Myra Hindley abrió la puerta confundida, pensando que Talbot era un repartidor de la panadería Tip Top, ya que llevaba la chaqueta, por lo que dijo: «En nuestra casa siempre compramos el pan de Mother's Pride». Su confusión se resolvió cuando Talbot se identificó como un oficial de policía y exigió entrar. Dentro, encontraron a Ian Brady en ropa interior sentado en una cama y escribiendo una nota de enfermedad para enviar al trabajo. También encontraron una puerta de dormitorio cerrada con llave. Hindley dijo que la llave estaba en el trabajo, pero cuando se ofrecieron a llevarlos a la oficina para recogerla, Ian le dijo a Myra que entregara la llave. Luego, la policía encontró el cuerpo de Edward Evans, desnudo, mutilado, atado y envuelto en plástico. Naturalmente, en este punto, Ian Brady fue arrestado bajo sospecha de asesinato. Myra no fue arrestada, ya que esto ocurrió en 1965 en el norte de Inglaterra, y las mujeres eran demasiado periféricas y estereotipadas como para que surgieran de inmediato como sospechosas, especialmente cuando había un hombre cerca. A pesar de no estar bajo arresto, Myra insistió en acompañar a Ian junto con su perro a la estación. Ninguno de los policías involucrados en ese momento tenía idea de lo que se avecinaba. Un caso criminal que encolerizó a toda una nación y que ha repercutido hasta el día de hoy. El caso de los asesinatos de los Páramos, como se le conoció, se convirtió en el catalizador de importantes reformas tanto en el sistema de justicia penal como en la regulación de la prensa. Además,
provocó un acalorado debate tanto en las dos cámaras del Parlamento como en la opinión pública, y sus repercusiones incluso perturbaron las aguas serenas de la academia, generando furiosos debates académicos sobre la agencia y representación de las mujeres, la naturaleza y los orígenes de la psicosis y el sadismo psicosexual, la sociedad permisiva y la censura de los medios de comunicación, además de los orígenes sociológicos y psicológicos del mal. ¿Alguna vez leyeron esta cita? Cada historia es una historia de Jesús, ya sea que el autor lo sepa o no. Me parece que esta es una afirmación simplista, y que no es estrictamente cierta en todos los casos. La gran mayoría de la literatura occidental, especialmente en el mundo de habla inglesa, ha sido moldeada por los remanentes persistentes del mito cristiano. Lo que esto significa es que casi todas las historias acaban tratando de la redención de alguna forma, ya sea del héroe abnegado, del mundo o de ambos. Tan omnipresente es este mito que incluso los textos de no ficción a menudo se estructuran de esta manera, siguiendo un arco de redención cuidadosamente trazado por el escritor, a través de la selección y énfasis de los hechos. Sin embargo, esta no es una historia que se pueda ni deba tratarse de tal manera. Aquí no hay un verdadero aspecto positivo. Sino, escuchen lo que dijo el detective superintendente jefe Topping, quien lideró la última fase de la investigación. Resumiendo, eran pura maldad, salieron a violar y asesinar a niños pequeños. Como ven, amigos, crímenes como este no encajan en un arco de redención ordenado. Destrozan las vidas con las que entran en contacto, sin mencionar las vidas inocentes que terminan brutalmente, dejando solo una cicatriz fea en la memoria colectiva de las comunidades que han arrasado. Incluso el cierre, el segundo premio del sorteo donde la redención no está disponible, es difícil de encontrar aquí. Muchas preguntas centrales sobre el caso están condenadas a permanecer abiertas en el futuro previsible, ya que la mayor parte de la información disponible proviene de terceros, periodistas, mentirosos y asesinos que no confesaron durante más de 20 años. Esta es simplemente una serie de eventos horribles de los cuales es casi imposible extraer esperanza o significado. Así que ahora que han sido advertidos, sigamos adelante. Lo que sigue es el relato más preciso posible de los asesinatos de los páramos, ya que uno de los cuerpos nunca ha sido encontrado. El caso aún sigue abierto, por lo que muchos de los documentos oficiales están sellados. Dicho esto, hay horas y horas de entrevistas con los oficiales investigadores y los padres de las víctimas, así como transcripciones parciales de entrevistas con David Smith, Ian Brady y Myra Hindley, además de transcripciones parciales del juicio dispersas en varios libros sobre el caso. También están esos libros en sí mismos, pero muchos de ellos son basura. Cabe destacar Iniquity, de Pamela Hansford Johnson, como especialmente atroz. El argumento central del libro parece ser que la pornografía de fácil acceso, las chicas con faldas cortas y los hombres con el pelo largo llevaron directamente a una pareja de violadores psicóticos a cometer atrocidades con los niños de su vecindario inmediato. Sin duda, algo tan insensato como decir que los videojuegos llevan directamente a la violencia armada. La principal virtud del libro es que es corto. La autora amablemente excluyó cualquier cosa que se pareciera a una evidencia para respaldar sus afirmaciones. Hay algunos otros que son poco más que una forma muy oscura de pornografía suave, y otro par que son un excelente análisis del caso. A pesar de estar un poco desactualizados, pero buenos o malos, pude usar los registros primarios a los que tuvieron acceso para hacer este video, además de las transcripciones parciales del juicio y la documentación de las apelaciones de la sentencia de Myra Hindley. Afortunadamente, ha habido un alto nivel de interés académico en el caso, por lo que hay una gran cantidad de documentos técnicos, tesis doctorales y disertaciones. Me he basado principalmente en algunos de estos, con énfasis en psicólogos criminales, criminólogos e historiadores. Un agradecimiento especial a Ian T. Field, Ph.D., cuya tesis sobre las representaciones mediáticas de los asesinatos del páramo fue de un valor inmenso. También me sumergí bastante en Hansard, ya que el caso fue discutido profunda y extensamente en la Cámara de los Lores. También me serví de la cobertura de The Times y de los canales de la BBC 4 y 5. The Daily Mail, The Daily Mirror y People completaron el panorama. Muchos de estos recursos en línea no estaban de acuerdo sobre hechos básicos o contenían muy poco. Sin embargo,
no presentaban especulaciones oscuras ni psicología de sillón. Dicho esto, debo disculparme si algunos hechos están incompletos o inciertos, ya que he priorizado lo que realmente se conoce. El 12 de julio de 1963, en el Club de Ferrocarriles Británicos en Gorton, un suburbio de Manchester, estaban organizando un baile. La joven de 16 años, Pauline Reed, había planeado ir con un par de amigas, pero se echaron para atrás en el último momento y su madre no quería que fuera sola. Sin embargo, ella estaba decidida y se puso unos zapatos blancos nuevos y un abrigo azul brillante, lista para salir. Convenció a su madre Joan de que la ayudara a cepillarse el cabello, mientras le decía que probablemente vería a otros amigos en el baile, por lo que realmente no estaría sola. Joan cedió y puso su propio collar alrededor del cuello de su hija, mientras esta última le decía: «Pero mamá, es tu collar favorito». «Bueno, tú eres mi chica favorita», le dijo Joan. Luego la despidió agitando la mano mientras se alejaba por la calle. En la vía, Pauline vio una camioneta pickup detenerse frente a ella, y Myra Hindley, la hermana mayor de su amiga Maureen, la estaba llamando. Myra le preguntó si estaría dispuesta a ayudarla a encontrar un guante caro que había perdido en los páramos. Ella podría llevarla allí, y como recompensa le prometió algunos discos de gramófono por el inconveniente. El hecho de que conociera a Myra, además de la tentadora perspectiva de algunos discos, la persuadió para ir con ella. Según su madre, ella era el tipo de chica que siempre estaba dispuesta a ayudar, especialmente a los vecinos, amigos y a la familia. Myra presentó a Pauline a su novio Ian Brady, quien la seguía en su motocicleta, y los tres fueron juntos a los páramos. Una vez que llegaron, Myra esperó en la camioneta mientras Brady y Pauline bajaban al páramo. Brady aprovechó esta oportunidad para aprovecharse de Pauline antes de cortarle la garganta y llamar a Hindley para que lo ayudara a enterrar el cuerpo en una fosa poco profunda. Según el relato de Hindley, Brady le cortó la garganta de manera algo inexperta, ya que todavía estaba viva cuando ella bajó a ayudar con el cuerpo. Myra e Ian habían estado planeando cometer el asesinato perfecto, inspirados en parte por los crímenes de los llamados genios asesinos Leopold y Loeb, de quienes quizás hayas oído hablar en este mismo canal. Habían estado recorriendo Gorton Lane, con el plan de que Myra conduciría adelante e Ian detrás, en una configuración clásica de líder y seguidor. Ian Brady haría destellos con su faro cuando eligiera a una víctima, lo que sería la señal para que Myra Hindley se detuviera y las atrajera hacia la camioneta pickup. La primera chica que eligió Brady fue Marie Rock, de 8 años, pero Myra se negó. Marie era vecina cercana de su madre, y Myra temía de una intensa protesta si desaparecía una niña de esa edad. Cuando Brady seleccionó a Pauline en segundo lugar, Myra pensó que una adolescente desaparecida causaría menos revuelo, ya que la gente podría pensar que simplemente se había escapado y que sería fácil atraerla a la camioneta o a su relación. Según Myra, sospechaba que Ian había hecho algo debido al desorden de su ropa, pero no habían hablado de agresión sexual en su planificación. Hay razones para dudar seriamente de esto, pero lo veremos más adelante. En su camino de regreso desde los páramos, la pareja pasó a Joan, la madre de Pauline, y a amigos del vecindario mientras buscaban a Pauline a medida que se corría la voz de que estaba desaparecida. A lo largo de los años, Myra Hindley tendría frecuentes conversaciones con Joan Reed, consolándola sobre la desaparición de su hija y diciéndole que aparecería pronto. John Kilbride, de 12 años, fue al cine el 23 de noviembre de ese mismo año, 1963. En una entrevista con el Canal 5, la madre de John, Sheila, lo describió como un chico travieso que sonreía con cariño mientras decía las palabras. Explicó que la razón por la cual lo envió al cine fue porque estaba atormentando a sus hermanos y en general siendo alborotador. Antes de que saliera, ella le advirtió que estuviera alerta, ya que el vecindario aún se recuperaba de la desaparición de Pauline Reed. En la misma entrevista, Sheila expresó su arrepentimiento por solo haberle advertido a su hijo sobre los hombres malos, diciendo: «Nunca pensé que hubiera mujeres malas por ahí». Cuando John no regresó a casa después de la película, Sheila no estaba muy preocupada. Asumió que simplemente la estaba volviendo a ver, ya que en esos días las películas solían repetirse en bucle. Sin embargo, lo que John realmente estaba haciendo era ganar un poco de dinero extra en el mercado. Los niños solían recorrer los puestos del mercado y ayudar a mover cajas, limpiar o hacer otros trabajos ocasionales por unas pocas monedas. Tal vez todavía lo hagan.
De todos modos, John estaba ocupado haciendo eso cuando se encontró con Myra Hindley e Ian Brady, que estaban buscando otra víctima en los mercados. Myra se encargó del acercamiento, persuadiendo a John para que los ayudara con algunas cajas en su furgoneta. Esto sería un trabajo remunerado con la oferta adicional de una botella de cerveza. Parece que John estaba feliz de ir con una pareja en lugar de ir con un hombre solitario, así que aceptó alegremente y se fueron. Una vez en la camioneta, llevaron a John al páramo Saddleworth. Como antes, Hindley esperó en la camioneta mientras Brady llevaba a John al páramo y lo agredía sexualmente antes de intentar cortarle la garganta con un cuchillo dentado. Cuando esto falló, Brady le quitó uno de los cordones de los zapatos del niño y lo estranguló hasta la muerte. Según Hindley, regresó al auto riendo y llevando el zapato, bromeando sobre lo desafilado del cuchillo. Luego volvieron juntos y enterraron a John en una fosa poco profunda. Es importante tener en cuenta que los detalles de estos crímenes provienen exclusivamente de Myra Hindley y en el contexto de una solicitud de libertad condicional, por lo que no está realmente claro qué tan desconectada estuvo de lo sucedido. Ella afirmó repetidamente que no tuvo nada que ver con la tortura y el abuso sexual. Pero una vez más, existen razones para tener serias dudas al respecto, como veremos pronto. El 16 de junio de 1964, Keith Bennett, de 12 años, se fue a la casa de su abuela en Longside a un corto viaje en autobús desde su hogar. Habían pasado 4 días del cumpleaños número 12 de Keith, y su madre recuerda haberse asegurado de que estuviera limpio, presentable y bien vestido. Le advirtió que estuviera alerta de los extraños, ya que las desapariciones de Pauline Reed y el joven John Kilbride habían puesto a toda la comunidad en alerta. Keith, el joven y brillante niño con anteojos, y según su madre, de dulce y servicial disposición, se encontró con Myra Hindley e Ian Brady sentados en su camioneta cuando, al igual que con John, le prometieron pagarle por cargar y descargar algunas cajas, además de llevarlo en su camioneta hasta la casa de su abuela. Según Hindley, el hecho de ser una mujer y la encantadora forma en que podía actuar facilitó el engaño de estos niños hacia las garras de Brady. Pero esto oculta una verdad más oscura. Myra Hindley e Ian Brady a menudo eran presentados como manipuladores psicológicos monstruosos, aficionados intelectuales del mal, dotados de un poder similar al de un flautista para atraer a los niños hacia su muerte. La simple verdad es que vivían en una zona empobrecida de Manchester, donde prácticamente todos se conocían. Ian Brady era un extraño conocido y Myra era una querida hija de una sólida familia local. Eran una comunidad unida. Explotaron sin piedad esta actitud de nosotros y ellos dentro del vecindario, seguros de que eran personalmente conocidos por sus víctimas o reconocidos como miembros internos en lugar de forasteros en el vecindario. En mi opinión, esto hace que la idea de ellos como depredadores astutos y malvados no sea creíble. Una caracterización más precisa sería la de carroñeros traicioneros que se aprovecharon de una vulnerabilidad al quebrantar la confianza de su comunidad. Pero esa es solo mi opinión. Lo que sucedió después fue casi lo mismo que con John Kilbride, con la excepción de que fotografiaron el cuerpo cuando terminaron antes de enterrarlo en una fosa extremadamente poco profunda. No sé por qué, pero ese detalle realmente me afectó. Se siente como si añadiera insulto a la herida. No solo andaban asesinando niños, ni siquiera les importaba hacer las cosas a fondo. El 26 de diciembre de 1964, Leslie Ann Downey, de 10 años, estaba esperando a que los vecinos la llevaran a los terrenos de la feria del pueblo, en la parte norte del centro de la ciudad de Manchester. Su madre recuerda en varias entrevistas que Leslie era una niña dulce y bien educada. Todas las mañanas se levantaba, hacía su cama y ayudaba con el desayuno. Era estudiosa en su trabajo escolar, popular entre sus amigos y, en palabras de su madre, nunca era el tipo de persona que le faltara el respeto a nadie. La madre de Leslie dice que estaba lavando los platos cuando Leslie se fue. Su hermano mayor, Terry, recuerda que se suponía que debía llevarla él mismo, pero se enfermó y no pudo salir. Parece que Leslie se separó de los niños con los que estaba. El último que la vio con vida fue en una pared de gravedad, que es una atracción en forma de rueda que sujeta a los pasajeros en el borde exterior mediante fuerza centrífuga. Cuando la madre de Leslie vio regresar a otros niños de la feria, comenzó a preocuparse. Recuerda haber gritado para ver si alguno de ellos había visto a Leslie. A medida que avanzaba la tarde y llegaba la noche,
empezó a preguntar en las casas de los vecinos y para esa noche, la búsqueda estaba en marcha. Toda la familia sabía que su ausencia era muy inusual, pero intentaron tranquilizarse mutuamente diciendo que no le podía haber pasado nada malo. Terry le dijo al equipo del documental que, alrededor del momento en que tranquilizaba a su madre, Leslie estaba siendo enterrada en una fosa poco profunda en el páramo detrás de su casa. Por lo que sigue, tengo que disculparme. Es bastante duro, pero es importante, ya que habla del grado de culpabilidad de Myra Hindley. En varias ocasiones, ella se presentó como una víctima indefensa de Ian Brady, una cómplice inútil y enamorada que no tuvo participación en las violaciones o asesinatos reales. Estas afirmaciones han sido objeto de mucho escepticismo, en gran parte debido al caso de Leslie Ann Downey. La feria era un lugar popular para los niños, y siendo el día después de Navidad, estaba más concurrida de lo habitual. Ian Brady y Myra Hindley salieron de compras y decidieron dar un paseo por la feria para echar un vistazo, o al menos esa era la apariencia que querían dar. Probablemente ni necesitaban hacer compras, pero planeaban recorrer los terrenos de la feria en busca de una víctima en su camino a casa. Se encontraron con Leslie Ann Downey, quien llevaba un vestido de cuadros con cuello de encaje, aparentemente sola. Se acercaron a Leslie y dejaron caer deliberadamente algunas de sus compras. Leslie, siendo una persona genuinamente amable, les ayudó a recogerlas. Comenzaron a hablar y Myra Hindley le pidió a la niña que les ayudara a llevar las compras a su auto, un Mini Traveler, ya que habían cambiado su camioneta y que luego la llevarían de regreso a su casa en la avenida Wardlebrook. Leslie accedió. Según Myra, se sintió tranquila al ver que era una mujer. La llevaron de regreso a la casa de la abuela de Myra en la avenida Wardlebrook, donde ella vivía con Brady. Empezaron con Leslie y lo que le hicieron no me parece ni medio normal sinceramente. Parece claro que también se aprovecharon, aunque Myra no lo admite, pero en una confesión de 1985 se insinúa que esto era altamente probable. No solo tomaron fotografías, también grabaron gran parte del proceso, produciendo una grabación de audio de 13 minutos, con canciones navideñas y música country al inicio y al final. Hindley afirmó que salió de la habitación y cuando regresó, la niña estaba sangrando, así que Ian le instruyó que preparara un baño. Hindley afirmó que cuando regresó después de preparar el baño, Leslie Ann Downey ya estaba muerta. Sin embargo, la cinta muestra claramente a Hindley dándole instrucciones a la pobre niña, siendo una participante activa no solo en el secuestro, sino también en el acto. Por esta razón, muchas personas, incluido este humilde autor, creen que Myra Hindley tuvo al menos tanta participación y culpabilidad en estos crímenes como su compañero Ian Brady. Aunque el gobierno de Su Majestad no consideró apropiado proporcionarme registros policiales o judiciales, pude encontrar esta grabación, así como una transcripción completa de múltiples fuentes independientes para su verificación. Dejando de lado el hecho de que desearía fervientemente no haberlo hecho, está claro que Myra Hindley fue una figura clave en este asesinato, cuanto menos. Repetidamente le ordena a la niña que se ponga la mordaza y le grita que se calle mientras la niña grita y llama a su madre y a su padre. En una confesión posterior, Myra Hindley afirma que el asesinato de Leslie Ann fue un punto de inflexión para ella, cuando por fin se dio cuenta de lo equivocada que había estado al ayudar a Brady. La cinta la condena, no solo en mi mente, sino también en la mente del jurado, la policía y, como era de esperar, de la madre de Leslie. Todos ellos escucharon todo o parte de la cinta. De todos modos, Leslie fue asesinada y su cuerpo fue llevado a Saddleworth y enterrado desnudo en una tumba poco profunda con su ropa a sus pies. El asesinato se considera el punto máximo de la carrera de Myra Hindley e Ian Brady, y no solo por su horror esencial. Aquí tenemos a una pareja de asesinos que confían en su estrategia, han perfeccionado sus métodos de selección y su técnica de captura parece fluida y eficiente. También hay un aumento en la confianza. No se están escapando a lugares tranquilos y apartados en los páramos. Llevan a la víctima a su propia casa. La fotografía y grabación de audio también hablan de una mayor confianza, así como de una mayor premeditación. Esto es a mediados de los años 60, recuerden, y tomar fotografías en interiores requería una buena preparación, y hacer una grabación de audio para cualquiera que no fuera un profesional de medios en ese momento no era algo que se pudiera hacer fácilmente o con apuro. El equipo involucrado era engorroso y exigía cierta capacidad técnica por parte del operador.
En varios momentos durante la cinta, podemos escuchar un trío de sonidos rítmicos de crujidos. Décadas más tarde, Brady explica que el sonido era él ajustando las patas de un trípode de cámara. Está claro que, contrariamente a sus confesiones, esto fue una secuencia de eventos cuidadosamente planeados y ejecutados. De manera bastante inusual, pasó casi un año antes de que volvieran a matar. Por lo general, los intervalos entre los asesinatos en serie no se amplían, sino que se acortan. Sé que hay varias excepciones a esto, el caso del BTK me viene a la mente, pero sigue siendo lo suficientemente consistente como para ser una regla general. Tenemos algunos recuerdos sin fecha de personas que afirman haber sido abordadas por Hindley cuando eran niños. Algunos de estos testimonios parecen muy creíbles, incluso con la posible distorsión de la memoria y la evidencia debido a la notoriedad y el paso del tiempo. Por lo tanto, es posible que 1965 haya sido un año de intentos fallidos para ellos. En cualquier caso, el 6 de octubre de 1965, Ian Brady golpeó hasta la muerte al pobre Edward Evans con un hacha en la sala de estar de la casa número 16 de la avenida Wardle Brook, el lugar donde comenzamos esta historia. Evans ha sido descrito como la víctima olvidada de esta saga, y es cierto que su asesinato no ha recibido casi tanta atención como los demás. Es posible que esto tenga algo que ver con su edad, ya que un muchacho de 17 años no era considerado un niño en ese momento. La caracterización mediática de esta historia se siente como un Hansel y Gretel ultra dark sin final feliz, y hay mucho trabajo que dice que Evans fue prácticamente ignorado porque no encajaba en esta narrativa. Luego está el hecho de que, en el momento del asesinato y los arrestos posteriores, nadie podía haber sabido que esto tenía algo que ver con los niños desaparecidos. Solo 2 periódicos informaron sobre esto en ese momento, uno local y otro nacional, siendo este último The Guardian, presumiblemente porque comenzó como el Manchester Guardian y mantenía un interés en los sucesos de Manchester. El asesinato en sí no era tan interesante, no parecía haber un ángulo claro ni una razón evidente para que la historia destacara entre todas las demás violaciones y asesinatos que llegaban a los escritorios de los reporteros de crímenes. En cuanto a la cobertura de la prensa después de que los crímenes se vincularon, algunos han sugerido que la prensa sensacionalista fue prejuiciosa con la posible homosexualidad de Evans. Pero estoy de acuerdo con el Dr. Field cuando evalúa que no querían traumatizar aún más a su familia. La homosexualidad todavía era ilegal en ese momento, y Field destaca varias indicaciones de que los diarios no estaban dispuestos a difamar a la víctima. Aunque pueda parecer sorprendentemente decente para la prensa, las reacciones a estos crímenes fueron en realidad bastante complejas y en algunos casos inusualmente sensibles. Sé que dije al principio que no había realmente un lado positivo en la historia, y sigo sosteniendo eso. Sin embargo, hay un punto brillante, y es el desempeño de la policía. Desde el momento del arresto de Brady hasta el día de hoy, se han llevado a cabo múltiples investigaciones, y todas ellas cuentan con un trabajo policial ejemplar. Por supuesto, hubo algunas tonterías habituales asociadas con la policía en los años 60, pero en su mayor parte, el trabajo policial fue y sigue siendo ejemplar. Por supuesto, cuando arrestaron a Brady por primera vez, no tenían idea de ninguna conexión con los niños desaparecidos. Habían acudido a una casa donde se había informado de violencia y encontraron un cuerpo sin vida y un sospechoso sólido. Razonablemente, podrían haber considerado que su trabajo estaba hecho. Creo que puedo afirmar con seguridad que muchos policías menos motivados habrían dado por terminado el caso en ese momento y lo habrían enviado a los fiscales, pero no la policía de Manchester. Las circunstancias del asesinato, especialmente la forma en que el cuerpo fue preparado para su eliminación y el detallado plan de eliminación cuidadosamente escrito que se encontró en la billetera de Brady, sugirió que ese podría no ser el único asesinato. Añadido a esto, con la actitud perturbadoramente tranquila de Ian Brady, bien hablado, reflexivo y cuidadoso en todo lo que decía, así como el comportamiento francamente extraño y sin emociones de Myra Hindley, quien fue interrogada durante 4 días antes de ser arrestada, los policías sintieron que algo no estaba bien, así que continuaron presionando a David Smith para obtener más detalles, interrogando a Brady y Hindley y realizando una minuciosa búsqueda de la casa y las pertenencias. Brady, descrito por la policía como el tipo de hombre que no podía ir a un picnic sin desarrollar primero un plan de 3 páginas, había mantenido un diario o álbum de recortes
en el que había escrito el nombre de John Kilbride junto a un garabato de la cara de alguien. Esto llevó al detective Talbot, el que se disfrazó de panadero para acceder a la casa, a llamar al detective inspector jefe Joe Mounsey, quien era el investigador principal en la investigación de John Kilbride. Había sido tan perseverante en su investigación del caso, trabajando en él a todas horas y actualizando frecuentemente a la familia del niño, que en su estación lo llamaban John Kilbride, el chico de Mounsey. El detective inspector en jefe Terrell de la CID de Manchester estaba buscando a la niña desaparecida, Leslie Ann Downey, y apareció mostrando un ejemplar cumplimiento del deber. Así que la investigación del inspector Talbot estaba bien coordinada en todas las jurisdicciones desde una etapa muy temprana, porque investigadores motivados, incluido el propio Talbot, decidieron seguir todas las pistas, por mínimas que fueran, y ahora se habían unido en un equipo eficaz. La policía encontró una gran colección de fotografías. Hindley y Baker eran ávidos aficionados a la fotografía, y no solo en la búsqueda de imágenes espeluznantes, parecían estar bastante dedicados al arte por sí mismo. Algunas de estas fotos en ese momento se consideraron provocativas o incluso pornográficas, aunque para nuestros ojos modernos son bastante inofensivas. Sin embargo, algunas de ellas eran simplemente extrañas. Mostraban a Myra Hindley, a Ian Brady o a ambos, a veces con el perro de Myra en varias poses en lugares completamente insignificantes de los páramos. El inspector Mounsey estaba fascinado por estas fotos y mandó imprimir copias adicionales. De todos los oficiales involucrados, él estaba convencido de que la pareja eran asesinos múltiples y pasó horas peinando los páramos con sus desafortunados subordinados, pero sin éxito. David Smith también reveló algunos detalles sobre cómo le habían pedido que le diera cualquier libro sospechoso a Brady, quien luego guardó esos libros en 2 maletas. No sabía dónde estaban las maletas, pero en entrevistas separadas le dijo a la policía que Brady, y cito, tenía algo por las estaciones de tren. La policía ordenó una búsqueda en las áreas de equipaje abandonado de todas las estaciones de la ciudad y la policía de transporte pronto las encontró en la estación central de Manchester. Así que felicitaciones a ellos por una coordinación inusualmente eficiente. Dentro de las maletas había una cornucopia de artefactos oscuros, libros sobre sabiduría sexual y revistas pornográficas, una copia del libro Mi lucha de Hitler, diversos objetos aleatorios y fotografías. También había 9 fotografías de Leslie Ann Downey atada, amordazada, desnuda y posando en una cama, así como una grabación de audio de 13 minutos que, al reproducirla, hizo que algunos detectives salieran corriendo de la habitación y que otros lloraran. Esta, por supuesto, era la grabación de la pobre Leslie siendo torturada. La explicación de Brady sobre las fotos y la grabación de Leslie fue que los 2 hombres llevaron a la niña a su apartamento y luego la llevaron de nuevo, aún viva. Hindley no dijo mucho, afirmando que solo brindó apoyo logístico y moral mientras Brady hacía su trabajo. Esto era parte de un plan concertado entre los dos. Brady, desde el principio, le aconsejó a Hindley que dijera lo menos posible y que estaba dispuesto a asumir el peso de cualquier cargo que se presentara, decidido a protegerla de la persecución lo mejor que pudiera, y lo hizo. Guardó silencio sobre la participación de Hindley durante más de 20 años. Mientras tanto, los investigadores habían notado que el plan de eliminación del cadáver que Brady guardaba en su billetera implicaba enterrar el cuerpo en el páramo Saddleworth. Se enviaron más de 150 oficiales a buscar en los páramos, en una línea suelta de búsqueda diseñada para cubrir grandes áreas de terreno lo más rápido posible. La policía usaba varillas de sondeo, cañas largas o varillas de acero que empujaban hacia abajo en la tierra y luego olfateaban en busca del olor a descomposición. Era un área enorme para cubrir y estaban terminando por el día cuando Bob Spires decidió ir rápidamente a hacer pipí. Para cuando terminó, la mayoría de los policías ya estaban en los autobuses y le gritaban que se apurara para poder ir al bar. Mientras regresaba apresuradamente, miró hacia abajo en una pequeña depresión en la tierra y vio lo que pensó que era un hueso afilado sobresaliendo. Llamó a sus superiores y descubrieron el cuerpo de un niño medio preservado. Inicialmente pensaron que habían encontrado a un niño pequeño y la madre de Leslie, que observaba la búsqueda desde detrás de la barricada, fue tranquilizada repetidamente de que no era su hija, hasta que encontraron la ropa enterrada a sus pies. Esto empeoró mucho más tarde cuando tuvo que identificar el vestido de su hija.
y aún más tarde cuando la policía reprodujo extractos de la cinta que quitaban agonizando una y otra vez en un esfuerzo inútil por hacerlo menos traumático. Solo podemos imaginar lo malo que tuvo que ser ese día para todos los involucrados. El fotógrafo de la policía, Ray Gelder, notó cuando tomaba las fotos de la escena del crimen que las fotografías coincidían casi exactamente con esas extrañas fotos de la pareja en lugares aparentemente aleatorios de los páramos. La policía supuso que debían ser recuerdos de asesinatos, quizás fotos de los lugares de entierro, como había sugerido anteriormente el superintendente Mounsey. Una fotografía en particular parecía mostrar a Hindley con su perro en sus brazos, aparentemente mirándolo. Sin embargo, un examen más detenido reveló que en realidad estaba mirando hacia el suelo. Aproximadamente una semana después de las búsquedas que descubrieron el cuerpo de Leslie y las maletas, el detective Mascheder y el detective Chaddock volvieron al páramo con la fotografía. En este proceso, fueron ayudados por una niña que había sido amigable con la pareja en el pasado, Pat Hodges, hija de un vecino cercano de la pareja, que solía ir de picnic a los páramos con Hindley y Brady. Ella les mostró a los detectives los lugares favoritos de la pareja, lo que le ayudó a nuestros dos detectives a reducir el área donde debían intentar emparejar su fotografía. Mascheder encontró el lugar y pasó por el sombrío ritual de usar la varilla para descubrir el olor a descomposición. Cuando excavaron, encontraron un zapato y luego el cuerpo de John Kilbride. La madre de John pudo identificar el zapato y la ropa de su hijo, ya que el zapato había sido reparado recientemente y ella misma había arreglado la mayoría de la ropa. Mientras tanto, un detective había encontrado el boleto del equipaje correspondiente a las maletas en el interior del libro de oraciones de Myra Hindley. Hindley había tenido una fascinación de por vida por el catolicismo. Los investigadores habían encontrado una manera de relacionar las marcas en los cabeceros de cama en las fotografías de Leslie Ann Downey con las de la cama en la casa de la avenida Wardle Brook. La pareja seguía resistiendo a la policía. Sin embargo, Myra Hindley se mostraba especialmente impasible durante los interrogatorios. Desconcertaba a los oficiales cuán calmada estaba. En una ocasión, durante una entrevista, le sirvieron el almuerzo con una foto de John Kilbride encima. Reaccionó con enojo, alegando que era injusto, y también se quejó porque no la dejaban volver a su casa con su madre, alegando que necesitaba teñirse el cabello, ya que le estaban saliendo las raíces y no quería presentarse descuidada ante el tribunal. La prisión no les permitía a los reclusos decolorar o teñir su cabello por razones obvias, por lo que la famosa fotografía de Hindley con las raíces a la vista se convirtió en una imagen icónica del mal femenino. La única otra vez que mostró emoción fue cuando los investigadores, en un intento por fechar las fotografías en los páramos según la edad de su perro, tuvieron que poner al animal bajo anestesia general para examinarle los dientes. Por alguna razón, el perro nunca volvió a despertar, y Hindley estaba furiosa, alegando que habían matado al perro por desprecio. Tanto Hindley como Brady fueron acusados de los asesinatos de Edward Evans, John Kilbride y Leslie Ann Downey, y para ese momento, el interés público por el caso estaba en su punto máximo. Se tuvieron que instalar pantallas de seguridad especiales durante los 14 días del juicio. Ambos se declararon inocentes, aunque Brady admitió haber golpeado a Evans con un hacha en un intento fallido de presentar su defensa, basada en un informe forense que indicaba que la estrangulación había acelerado la causa de la muerte. Hindley negó su participación en el asesinato de Leslie Ann, alegando que estaba abajo preparando un baño, a pesar de que se reprodujo la grabación en el tribunal, y altos funcionarios de la policía identificaron las voces de ambos. De hecho, ninguno de ellos confesó adecuadamente ninguno de los asesinatos. No sorprendentemente, al jurado solo le llevó 2 horas regresar con una colección de veredictos de culpabilidad. Brady fue encontrado culpable de los 3 asesinatos, mientras que Hindley fue condenada por 2 y declarada no culpable del asesinato de John Kilbride. Sin embargo, fue condenada por albergar a Ian Brady con conocimiento de que lo había asesinado. Durante el tiempo que estuvieron bajo custodia y en juicio, se promulgó una ley para abolir la pena de muerte, por lo que Ian Brady y Myra Hindley recibieron 3 condenas de cadena perpetua concurrentes. El juez dejó claro en su opinión desde el estrado que consideraba una lamentable desgracia no poder condenarlos a la horca. Inicialmente, la prensa británica tuvo algunas dificultades con el caso y en particular con Myra Hindley.
Los tabloides como The Mirror publicaron información corta y factual, mientras que The Daily Mail básicamente la ignoró. The Daily Chronicle, que estaba luchando financieramente, colocó a Hindley y a Brady en una serie de portadas sensacionalistas y páginas completas. Pero fueron la excepción. Según el Dr. Field, los tabloides en ese momento estaban muy conscientes de su papel como voceros para la gente común, una ideología que persiste hasta el día de hoy, pero también como periódicos familiares, como productores de contenido que era moralmente adecuado para todas las edades. Gran parte del lenguaje técnico sobre la pedofilia que hoy en día nos es muy familiar no se usaba generalmente en ese momento, y es fascinante revisar los artículos archivados y ver la variedad de eufemismos utilizados para el abuso sexual infantil. Algunos de ellos son bastante claros y dejan poco margen para la interpretación errónea. Muchos otros eran todo menos claros. No resulta difícil creer que muchos lectores pueden haber pasado por alto el hecho de que escandalizado era un eufemismo para violación. Los estereotipos de género eran mucho más poderosos y uniformes en esos días también, y la prensa sensacionalista tuvo verdaderos problemas al principio para encontrar una forma de articular la realidad de una asesina de niños en una manera que también se mantuviera dentro de los límites aptos para la familia. En un momento durante el juicio, el fiscal le preguntó a Hindley cómo pudo haber abandonado completamente cito textualmente, su deber como mujer de tratar a una niña o a cualquier otro niño con cuidado. Hindley respondió, debería haberlo hecho, pero no lo hice, no tengo defensa para eso. Entonces, la mayoría de los tabloides, en la antesala del juicio, parecen haber resuelto este problema hablando de otras cosas. Hubo bastante de qué hablar durante todo este periodo. La crisis de Rodesia, donde Rodesia, ahora Zimbabue, se separó unilateralmente del Imperio Británico. La prensa de derecha, amante del imperio, compitió con los tabloides de izquierda que odiaban al imperio para avivar las emociones del público sobre el derrumbe del poder británico internacional. También está el hecho de que, por más sueltos que eran los periódicos británicos, todavía le temían a los tribunales, y las leyes de desacato al tribunal impidieron a muchos de los tabloides publicar más de 1 o 2 artículos después del juicio. Sin embargo, la mayoría de los tabloides publicaron historias sensacionalistas sobre Myra Hindley y destacaron las historias de las madres afligidas. Los principales periódicos no tuvieron tales escrúpulos al informar sobre el caso. Sintieron que su audiencia era lo suficientemente sofisticada para lidiar con los múltiples problemas que surgieron. Cuando la transcripción de la cinta de Leslie Ann Downey estuvo disponible, la mayoría de los tabloides o no la imprimieron o publicaron versiones fuertemente editadas. Sin embargo, The Times, bastión de la vieja guardia, publicó la transcripción completa junto con un comentario detallado sobre los males de la sociedad permisiva. Por supuesto, los tabloides van a hacer lo suyo, y no salió durante el juicio que el News of the World había pagado 1,000 libras por el testimonio de David Smith, así como alojamiento en un hotel durante el juicio, y pagaron para que él y su esposa Maureen se fueran de vacaciones. El periódico no pudo usar gran parte de lo que pagaron y se le pidió a la prensa que voluntariamente se abstuviera de su gusto por el periodismo de chequera, lo cual hicieron adoptando un nuevo código de conducta. Esto claramente no incluía nada sobre el hackeo telefónico, pero sí tuvo un ligero efecto restrictivo, posiblemente ayudando a prevenir que toda la prensa popular en el Reino Unido siguiera el mismo camino que la prensa amarilla en los Estados Unidos. Ahora vale la pena hablar un poco sobre esta sociedad permisiva. Desde los años 50 en adelante, se eliminaron bastantes controles sobre los medios de comunicación y la moral pública de la ley británica. Esto reflejaba un movimiento más amplio en todo el mundo occidental, liderado por la relación frecuentemente turbulenta de Estados Unidos consigo mismo. Recuerda que esta fue la época del movimiento hippie, el amor libre y la filosofía de la nueva era, y así sucesivamente, y en el Reino Unido había una batalla por el alma de la nación, al menos eso es lo que pensaban los combatientes en ese momento. La publicación masiva impulsó gran parte de este fenómeno, con ediciones de bolsillo relativamente baratas de textos especializados como una edición de 12 volúmenes de las obras del Marqués de Sade, apareciendo en librerías y bibliotecas. A raíz de esta ley sobre la venta de pornografía y lo que realmente consistía la pornografía, se liberalizó significativamente. Todo esto se tradujo en una eliminación general y rápida de muchos de los controles paternalistas que los siglos de monarquía y cristianismo habían impuesto sobre el pueblo británico,
Los gustos literarios de Ian Brady formaron un pilar importante de los argumentos de la acusación, ya que se sabía que estaba interesado en textos relacionados con el fascismo y el sadismo sexual, algo a lo que un joven de clase media baja del norte de Inglaterra simplemente no podría haber accedido en la sociedad no permisiva del pasado. La prensa se aferró a esto como una explicación de los crímenes. La razón de esto parece estar en los antecedentes poco destacados de los dos asesinos. Ian Brady era un delincuente juvenil, pero no de manera particularmente grave, y fue criado desde muy joven en una familia adoptiva, amable y cariñosa. Brady era el eterno marginado y se hizo mucho hincapié en esto por parte de quienes lo conocían en ese momento. Usaron una visión retrospectiva de 2020 para decir que sus diferencias en vestimenta y comportamiento obviamente sumaban a que se convirtiera en un sádico violador de niños. En realidad, parece haber sido un adolescente bastante típico. Hindley creció en una familia multigeneracional unida y le fue bien en la escuela a pesar de las frecuentes ausencias. Sin embargo, no logró pasar sus exámenes de ingreso terciario, aparentemente por falta de interés, y pasó a ser taquígrafa primero para una empresa que estaba a punto de quebrar, y luego para la misma empresa que Brady, donde lo conoció por primera vez. Lo que hay que señalar aquí es que las biografías son bastante banales, razón por la cual no me he enfocado mucho en ellas. Ciertamente, Hindley haría afirmaciones de abuso violento a manos de su padre, pero esto fue décadas después de los crímenes, y ella es la única fuente de estas historias, con las que trataremos más tarde. De todos modos, la falta de una historia convincente del asesino planteó un problema tanto para la prensa como para algunos criminólogos. Muchos de ellos se aferraron a la idea de que la decadencia moral general del mundo occidental fue lo que llevó a estos dos jóvenes a desviarse del camino. La teoría era que, si sus mentes no hubieran sido contaminadas por la pornografía de libre acceso y la moralidad cada vez más relajada de la sociedad permisiva, no habrían cometido esos crímenes. Esta imagen realmente no se ajusta a la realidad. Sin embargo, para empezar, los libros que Ian Brady estaba leyendo no estaban tan fácilmente disponibles como la prensa hacía creer. Brady gastó una proporción sorprendentemente alta de su salario para obtenerlos, así que no tenía textos baratos y fáciles de encontrar, sino que dedicó un esfuerzo y fondos significativos para obtenerlos. No fue una víctima indefensa de la contaminación moral, sino más bien un buscador motivado de ella. Hay una cantidad justa de prejuicio de clase en la representación de Brady como alguien completamente confundido por libros peligrosos. La idea era que solo los tipos de Oxbridge están preparados para procesar literatura compleja. Cuando seguimos su desarrollo como asesinos, parece bastante claro que ambos solo querían matar a algunas personas y sus propias explicaciones para ello son bastante insatisfactorias, lo que nos lleva a la conclusión algo insatisfactoria de que simplemente eran, aparentemente sin razón alguna, profundamente malvados. La pregunta sobre el papel de Myra Hindley en todo esto también fue objeto de un escrutinio intenso. Una de las opiniones más populares sobre Hindley es que era una especie de figura de Pigmalión, una chica inocente y sin educación moldeada por el contacto con un hombre más sofisticado y mayor. Hay algunas pruebas para esto en el hecho de que Hindley cambió su apariencia poco después de conocer a Brady, adoptando un estilo de vestir más atrevido y tiñéndose el cabello de rubio. Para el momento de su arresto, imitaba conscientemente el aspecto de Irma Grese, la bestia de Belsen, una infame nazi. Esta perspectiva no está corroborada por su propio testimonio en ese momento. Sin embargo, en su testimonio en el juicio se le ofrecieron oportunidades frecuentes tanto por la acusación y la defensa de desplazar la mayoría de la responsabilidad hacia Brady. Brady luego admitió haber propagado deliberadamente esta narrativa en su propio testimonio, ya que, según él, quería ayudar a la chica. Entonces, cuando Hindley fue juzgada, el fiscal general y su propio abogado intentaron conducirla frecuentemente por el camino de una especie de defensa de Nuremberg, como de solo estaba siguiendo órdenes. Pero ella se negó firmemente, y cito: «Tomé todas mis decisiones. La gente pasa por varias etapas en su vida. Después de discusiones cambian de opinión. Ian nunca me hizo hacer nada que no quisiera hacer». Eso es lo que le dijo al policía de servicio el día del arresto de Brady, y fue una línea que mantuvo durante todo su juicio. Además, se habló sobre la moralidad pública y si los homosexuales y pervertidos iban a acabar con la civilización convirtiendo a todos en alguna versión de Hindley y Brady. El caso desató un debate de décadas sobre la pena de muerte,
las cadenas perpetuas y si Myra Hindley debería ser liberada. Ahora, sé que dije que su juicio coincidió con la abolición de la pena de muerte, pero la ley inglesa nunca es tan prolija, de hecho, es bastante extraña. La abolición de la pena de muerte en el Reino Unido debería considerarse más como un divorcio prolongado y desordenado. En los 1700, prácticamente todos los crímenes eran punibles con la pena de muerte, siendo lo usual sentenciar a muerte a pequeños criminales y luego conmutar la sentencia por cadena perpetua o transporte por parte de la corona. Con el tiempo, la cantidad de crímenes punibles con la pena de muerte se redujo gradualmente, con la reducción más significativa ocurriendo alrededor del momento en que también se eliminó gradualmente el castigo corporal. Para cuando Hindley y Brady llegaron a juicio, aún era posible ser ahorcado por crímenes como traición e incendio en astilleros reales. Pero la pena de muerte por asesinato fue abolida. Esto parece haber llevado a ciertos malentendidos. Entonces, cuando el juez sentenció a Hindley a cadena perpetua, se suponía que debía establecer un plazo o, en otras palabras, cuántos años significaba esto en realidad. Cuando los abogados señalaron que no lo había hecho, le preguntaron después del juicio qué quería decir. Respondió con algo menos que útil: quise decir de por vida. Aunque esto puede parecer claro para nosotros, realmente no respondió la pregunta desde una perspectiva legal. ¿Quiso decir cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional? ¿La cadena perpetua convencional es de 25 años de prisión o algo completamente diferente? La falta de precisión en torno a las cadenas perpetuas también afectó a los Cray, que fueron a juicio solo unos años después y se les dio un plazo de 30 años, lo que muchos consideraron malicioso y políticamente motivado. Entonces, Hindley fue enviada a prisión por un periodo indeterminado, lo que algunos argumentaron que constituía un castigo cruel e inusual. Podrías pensar, ¿a quién le importa, dado que estamos hablando de Myra Hindley? Pero el argumento no siempre se trataba de ella. Más bien se la usaba como un caso de estudio sobre cómo el sistema podría no brindar una justicia adecuada a ningún ciudadano del Reino Unido. Para 1985, Hindley constantemente solicitaba la libertad condicional porque, según lo que podía entender, esta era una opción, según el entendimiento legal suelto y turbio de las cadenas perpetuas. Esto no fue un problema para Brady, ya que había sido diagnosticado con esquizofrenia, lo que lo llevó a una institución mental donde la libertad condicional no es realmente una opción. Mientras tanto, Hindley se había convertido al catolicismo, había tenido una relación lésbica con una de sus guardias de prisión, quien la ayudó en un intento fallido de escape, y reunió a un pequeño círculo de seguidores, incluido el benefactor serial Lord Longford, quien llevaría su caso a la Cámara de los Lores. El periodista de investigación del Daily Mail, Fred Harrison, había estado hablando con la pareja mientras trabajaba en un libro cuando Brady ofreció inesperadamente confesar a cambio de los medios para suicidarse. Harrison llevó esto a la policía. Nunca dejó de buscar a los dos niños desaparecidos y así fue como el detective superintendente Peter Topping inició la segunda investigación sobre los asesinatos de Del Páramo. En múltiples entrevistas con Brady, tanto Topping como Harrison recibirían testimonios sobre Pauline Reed y Keith Bennett. Brady se negó a hablar sobre cualquiera de los otros asesinatos y también puso continuamente condiciones imposibles para su confesión, más frecuentemente relacionadas con demandas de que lo mataran o que se le permitiera suicidarse. Por estas y otras razones, el testimonio de Brady fue bastante inútil. De los extractos a los que se puede acceder, parece que pasó la mayor parte de su tiempo explicando su filosofía y su visión del mundo. A causa de esto, Topping fue a ver a Myra Hindley para decirle que Brady estaba hablando. Personas cercanas a Myra la habían estado instando a confesar durante algún tiempo, diciendo que no tenía esperanza posible de ser liberada sin una confesión y expresión de remordimiento. Cuando Topping se acercó a ella, estaba furiosa porque Brady estaba hablando. Al mismo tiempo, el secretario de Interior, básicamente el ministro de Justicia y Asuntos Interiores, tenía el poder de determinar las tarifas de las cadenas perpetuas. Dejando de lado lo extraño que es que un político tenga el poder de pasar por encima de un juez y cambiar una sentencia, tampoco estaba obligado a informar al prisionero de su decisión. La tarifa de Hindley fue aumentada y luego fijada como por toda la vida por una sucesión de secretarios de Interior, supuestamente debido a la enorme protesta pública cada vez que parecía que podría ser liberada.
y en realidad no se enteró hasta 2 años después de la decisión. Cuando Brady empezó a hablar, Hindley claramente pensó que necesitaba tomar control de la narrativa, creyendo erróneamente que tenía una oportunidad de libertad condicional. Hindley optó por escribir gran parte de su confesión, mientras también tenía múltiples entrevistas con Topping y Harrison. Gran parte de lo que dijo no está disponible públicamente, pero una cantidad considerable sí lo está, y la tendencia general es que pinta un retrato mucho más suave y compasivo de sí misma. En este momento, había recibido la segunda de 2 cartas de Winnie Johnson, madre de Keith Bennett, suplicándole que le ayudara a encontrar el cuerpo de su hijo. Mayra recitó esta carta como su principal razón para confesar. Según su relato, había tenido una infancia dura, que luego cambió por ser una peón, que la habían coaccionado, golpeado y chantajeado para ser cómplice de los asesinatos. El detective Topping describió su confesión extremadamente larga como, y cito, una actuación muy bien pensada. Estoy inclinado a estar de acuerdo con esta evaluación. La mayor parte se lee como una versión pobre de David Copperfield, mientras describe sus influencias formativas y su crianza, así como su relación con Brady. Parece estar presentándose como la heroína trágica de una novela de literatura. Algunos incidentes, como el momento en que afirma que su padre, un ex paracaidista que sufría de trastorno de estrés postraumático, la obligó a enfrentar y derrotar a su propio acosador, suenan mucho a ficción. Si no supiera que su padre realmente estuvo en los paracaidistas y luchó en África, habría pensado que lo había fabricado todo de la nada. A diferencia de otros asesinos que hemos estudiado, no hay ni un susurro de nada más que una pobreza urbana desgarradora en su trasfondo. Eso hasta que comenzó a afirmar que fue abusada, momento en el que múltiples fuentes, ansiosas por aferrarse a alguna explicación de su maldad, repitieron sus afirmaciones, creando un efecto de barras de frecuencia que hace que parezcan verificablemente ciertas. Nadie, ni la policía, ni investigadores independientes o este autor han podido verificar su relato de un pasado violento. Es durante esta confesión que ella por primera vez comienza a afirmar que Ian Brody la preparó y la coaccionó violentamente. Ella hace mucho hincapié en el hecho de que él era 5 años mayor que ella, más leído y más experimentado en el mundo. Ella se presenta como enamorada desde el principio, desesperada por escapar del mundo gris de su existencia con este hombre guapo y exótico de Manchester. Y por lo que sabemos, podría ser cierto, pero lo dudo mucho, ya que los aspectos empíricos y comprobables de su participación en los asesinatos parecen apuntar exactamente en la dirección opuesta. Mira estuvo involucrada en la planificación, obtuvo vehículos y equipo fotográfico para los asesinatos, atrajo a los niños conscientemente hacia las garras de Brady y ayudó activamente en la explotación de una niña. Cuando comencé este viaje estaba abierto a la idea de que Myra Hindley podría ser una inocente corrupta rehabilitada por la prisión, pero cuanto más descubro, más imposible se vuelve para mí creerlo. Independientemente de su condición de víctima o perpetradora, Hindley proporcionó una asistencia significativa a la policía. Además de confesar todos los asesinatos, también acordó ayudarlos a encontrar los 2 cuerpos restantes. El detective Topping arregló que la llevaran a los páramos, pero esto resultó desastroso. Por razones mejor conocidas por él mismo, decidió cerrar una gran área de los páramos, además de algunas carreteras de acceso, y llevar a Hindley en helicóptero. No fue sorpresa que los tabloides pensaban que ella podría ser liberada, y por ello estaban llevando a cabo una campaña furiosamente estridente para evitarlo. Cuando se enteraron de lo que estaba pasando, enviaron hordas de reporteros. Hindley, quien había estado encerrada durante 20 años para este punto, estaba confundida por su memoria que se desvanecía, los cambios topográficos y todos los helicópteros que volaban a su alrededor, y no podía señalar ningún sitio como las tumbas. Más tarde, Topping la sacó de nuevo en circunstancias más calmadas, pero aún sin suerte. Los viajes a los páramos parecían haber desencadenado un recuerdo, sin embargo, y pudo recordar haber visto los contornos de las rocas contra el cielo de donde enterraron a Pauline Reed. Esto, combinado con el nuevo examen de las fotografías de recuerdo y una triangulación muy inteligente basada en las otras tumbas, le permitió a la policía desenterrar el cuerpo de Pauline, que estaba notablemente bien conservado. El detective Topping destacó el azul vívido de su abrigo y las letras doradas en el interior de unos zapatos nuevos de color blanco. Estos fueron llevados a su madre Joan, quien ese día perdió toda esperanza. No solo no había creído que Mayra, una amiga de la familia,
estuviera involucrada en el asesinato de su hija, sino que nunca aceptó realmente que estuviera muerta, y cito, «Pensé que estaba por ahí en algún lugar», le dijo al equipo del documental del Canal 5, mientras explicaba que, de camino a casa desde el trabajo, buscaba por las calles a Pauline o bajaba apresuradamente del autobús cada vez que pensaba que la veía en la calle. Myra Hindley no pudo localizar el área donde habían enterrado a Keith Bennett, ya que la topografía había cambiado significativamente, y hasta el día de hoy, su cuerpo nunca ha sido encontrado. Myra Hindley seguía insistiendo en que estaba reformada, que no representaba ninguna amenaza para la sociedad y que debería ser liberada hasta su muerte en prisión en 2012. Ella fumaba 40 cigarrillos al día y murió de insuficiencia cardíaca asociada con disfunción respiratoria. Ian Brady también fue llevado a los páramos, pero su memoria no parece haber sido tan aguda como la de Hindley, ya que no pudo ayudar de ninguna manera, o posiblemente nunca quiso y solo estaba buscando un día al aire libre. De los dos, Brady era el que realmente estaba mentalmente enfermo. Intentó morir de hambre varias veces, pero dado que estaba en una institución mental, no tenía derecho a rechazar el tratamiento y se le alimentaba a la fuerza a través de un tubo. Intentó ser transferido a una prisión escocesa para poder suicidarse allí, pero el hecho de que lo dejara claro en su solicitud significaba que eso nunca iba a suceder. Brady murió en prisión en 2017 a la edad de 79 años, de una condición no relacionada con sus intentos de inanición. Pues así, amigos, terminaron las vidas de dos de los asesinos más odiados de Inglaterra. El interés en el caso nunca ha desaparecido realmente, y aparte de todo el dolor y sufrimiento que causaron, probablemente el legado más tangible de los asesinatos de los páramos fue la clarificación de la ley en torno a las sentencias de por vida, y la eventual eliminación del poder del secretario del Interior para ajustar arbitrariamente las sentencias. Me gustaría terminar hoy diciendo algo positivo, pero es bastante difícil. Supongo que la parte buena es que una gran labor policial logró encerrarlos y encontrar a casi todas las víctimas, pero nada puede reparar los enormes vacíos que rasgaron en tantas vidas o la mancha que dejaron en la memoria nacional del Reino Unido, excepto quizás el paso del tiempo. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería, ¿eh?